Clínica del Niño de Quilmes, La Madrid 444 en Quilmes. Turnos al 4364-9999. Clínica del Niño de Quilmes. Presentamos a nuestro querido amigo, el médico más campero que tenemos aquí en Radio Salud, el doctor Norberto De Carli. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Jorge, muy bien. Bien, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, gracias, doctor, por atendernos, un placer verlo, escucharlo, para poder conversar de siempre estas alertas que cada vez estamos teniendo más sobre estas cuestiones que queremos siempre olvidadas, ¿no? Y en este caso, el tema es el sarampión. Sí, realmente es así. Durante este año, en sucesivas oportunidades, el Ministerio de Salud ha dado alerta por la reaparición de casos de sarampión. Y la última alerta, o el último alerta, fue el 6 de diciembre, hace poquitos días, sí, por la aparición de un caso nuevo en la provincia de Entre Ríos. Bueno, el tema es el siguiente: el sarampión es una enfermedad grave, es una enfermedad que, bueno, ustedes no, porque es más joven, pero cuando yo era chico, cuando mis hijos eran chicos, era una enfermedad que la solíamos ver, hasta el año 1970, 70 y pico, y que algunos decían, todos los chicos la tienen que tener, es una enfermedad que hay que pasarla con tantas enfermedades infecciosas. Pero la cosa es que hay un porcentaje relativamente alto, yo diría que cerca de un 10% de chicos con sarampión que sufren complicaciones, y algunas de esas complicaciones pueden ser mortales. Las complicaciones que pueden sufrir son sobre todo complicaciones respiratorias, neumonías, pero además pueden sufrir complicaciones neurológicas, casos de encefalitis, y en algunos casos unas encefalitis lentas que aparecen varios meses después, que dan una enfermedad neurológica progresiva que lo puede llevar al chico a un deterioro neurológico, a convertirse en un paralítico cerebral. Es decir, que no es una enfermedad banal. No. Por supuesto, por más que las abuelas de mi generación decían que los chicos teníamos que estar todos sarampión. Bueno, esta enfermedad se caracteriza por un cuadro que empiezan con fiebre, catarro, resfrío, conjuntivitis, es lo que se llama el triple catarro, pero con la fiebre que persiste a lo largo de los días, y después empiezan con una erupción que en todo el cuerpito, comienza en la cabecita, en el cuello, y después se extiende hasta todo el cuerpo. Bueno, estaba unos días así de chico y después va mejorando. Es decir, que es una enfermedad caracterizada por fiebre, por problemas respiratorios y compromiso respiratorio, bronquitis y erupción. Esta enfermedad era muy frecuente, como yo decía antes, pero en el año 1970 se introdujo acá en el país la vacuna del sarampión, que después se fue dando a casi todos los chicos, y de esa manera la vacuna, a partir de 1990, la enfermedad prácticamente desapareció. Tan es así que nuestro país se lo declaró país libre de enfermedad con la vacunación. Había que seguir insistiendo mucho en la vacunación para que estuviéramos libres de esa enfermedad. ¿Por qué no es una enfermedad que se pudo erradicar del mundo, como ocurrió con la viruela en otra época? Y bueno, porque lamentablemente sigue habiendo sarampión en muchos países de Europa, de otros lugares de América, de África, fundamentalmente porque siempre hay personas que se resisten a la vacunación. Bueno, esta enfermedad que estaba casi erradicada, y que eso hace un pequeño problema, que es que la mayor parte de los médicos jóvenes o de los pediatras jóvenes nunca han visto un caso de sarampión, y al no haber visto nunca un caso de sarampión, bueno, pueden no detectarlo precozmente, y al no detectarlo precozmente la enfermedad es altamente contagiosa.
se calcula que un paciente que tiene sarampión puede contagiar alrededor de 20 personas. Ah, bueno. Entonces, es tremenda la contagiosidad de esta enfermedad. Bueno, entonces, por eso el alerta lo que dice, bueno, por un caso lo que hay que hacer para prevenirlo, pero que ante la sospecha mínima de un chico que tiene fiebre, erupción y algún pequeño compromiso respiratorio, de catarro, de resfrío, hay que denunciarlo como posible caso de sarampión y bueno, hacer los estudios para tratar de confirmarlo. Los estudios para tratar de confirmarlo son hacerle un hisopado en la garganta, en la nariz, como se hacía en la época del COVID, una muestra de orina y una muestra de sangre, que la muestra de sangre podría que repetirla a los 15 o 20 días. De esa forma se puede detectar bueno, los casos de sarampión. Bueno, ¿qué ha ocurrido en nuestro país en lo que va de este año? 36 casos de sarampión confirmados. Una enfermedad que estaba erradicada hacía años. Los 35 primeros casos se dieron en la zona de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, sobre todo en la zona sur, Florencio Varela, pero todo aparentemente a partir de una persona que viajó al exterior, contrajo sarampión, volvió acá a nuestro país y en Buenos Aires contagió a gente que estaba en su entorno, y a través de este trabajo algunos llevaron la enfermedad al municipio de Florencio Varela. Pero doctor, perdón, no te le pregunté, porque esa persona que viene con el virus de sarampión, si la mayoría estamos vacunados, ¿por qué habría de contagiarme si yo estoy vacunado? ¿O contagia a quienes no están vacunados? Se contagia a quienes no están vacunados. Ah, ok. O a quienes no están totalmente vacunados. Ahora vamos a ir a eso. Ok. Bien. De todas maneras, las complicaciones de sarampión se dan fundamentalmente en los chicos chiquititos, en los menores de 1 año. Ah, ok. Creo que en este grupo no ha habido casos complicados de sarampión. Ahora, hace menos de un mes, apareció otro caso en Entre Ríos, que aparentemente es un chiquito que había viajado a la provincia de Santa Fe y en Santa Fe parece haber tenido contacto con gente que trajo el sarampión de Uruguay. Un grupo de gente, bueno, de una comunidad cerrada, rusos eran, bueno, que son gente que no tienen ningún tipo de vacuna, hicieron un viaje por todo nuestro país, desde el norte, venían de Bolivia, hasta que llegaron acá a Buenos Aires y volvieron a Uruguay, y en diferentes colectivos tuvieron contacto con un montón de gente, y esta gente estaba incubando el sarampión. Lo que pasa es que con el sarampión, es decir, contagia desde unos días antes de tener síntomas hasta unos días después de brotarse. Entonces ya está contagiando antes de que uno piense que tiene sarampión. Bueno, ¿cuál es la medida para esto? La medida fundamental es la vacunación. Aparte de que los médicos, ante la menor sospecha de algo que puede ser sarampión, tenemos que hacer la denuncia, aún exagerando porque estamos en un momento de alerta. La otra medida fundamental es vacunar correctamente a la gente. Para que la enfermedad no se transmita, se calcula que el 95% de la población tiene que estar vacunada. Bueno, estamos lejos de eso. La vacuna del sarampión se dan 2 dosis. Una primera dosis se da al año de edad y la segunda dosis a los 5 años de edad, al ingreso escolar. En realidad lo que se da es la vacuna triple viral, que es sarampión, rubiola y paperas. Claro. Se calcula que con las 2 dosis dadas, la cobertura contra esa infección es del 99% de la población. Con lo cual, bueno, estaríamos perfectos. Pero teniendo una vacunación para las 2 dosis del 95%. Bueno, estamos en nuestro país, durante el año pasado tuvimos más o menos la primera dosis
en un 84-85%, y con la segunda dosis, con las dos dosis, no llegamos al 80%. Con lo cual estamos lejos de tener la cobertura que corresponde. ¿Qué medidas se han tomado? Bueno, se ha tomado una vacunación extra, que creo que en algún momento hablamos, una vacunación extra con la vacuna doble viral, que es sarampión y rubiola. Esta vacuna se sigue dando, hay que dar una primera dosis antes del año de edad, a los 6 meses de edad. Pero esa dosis, como tiene un efecto transitorio, porque el nene puede tener anticuerpos que luego de la mamá, que le inactiven, bueno, no es primera dosis, como decir la dosis 0. Y al año de edad hay que darle una segunda dosis. Bueno, y aquellos chiquitos que tendrán entre el año y los 5 años tienen que recibir, otra dosis más. Y en general la aprobación, excepto aquellos que hemos nacido, que son mi Julio Bordovieto, antes del año 1965, tienen que tener dos dosis de vacuna de sarampión, sean chicos o adultos, en algún momento de su vida. ¿Por qué los menores de 6 años nacidos antes de 1965 no tenemos que vacunarlos? Bueno, porque eso hemos tenido contacto con el virus y se supone que tenemos inmunidad. Los demás tienen que tener 2 dosis de vacuna de sarampión. Bien. Medidas nuevas, una medida nueva. La medida nueva que a partir del 2026 la segunda dosis de antisarampinosa se va a dar al año y medio de edad, a los 18 meses. Cambia nuestro calendario de vacunación. Entonces, primera dosis a los 12 meses, segunda dosis a los 18 meses. Más allá de lo que en este momento tenemos, que es esta vacunación extra, esta campaña, que no sé si se va a mantener o no durante el año próximo. Pero eso va a ser el esquema de vacunación. De esa manera se va a conseguir que haya gente más joven, chicos más chiquitos, que tengan cobertura contra esta enfermedad, y que se pueda menos población susceptible de enfermedad. Bueno, eso es lo que está haciendo nuestro ministerio como una medida extra en este momento. La otra cosa importante es que hay gente que es muy importante que tenga, que se revise el calendario de vacunación y que tenga las 2 dosis. Claro. Esa gente son, por un lado, todo el personal de salud. Todo el personal de salud es médicas, enfermeras, mucamas de hospitales y de sanatorios, personal administrativo. Todos aquellos que tengan contacto con pacientes deben tener 2 dosis de la vacuna en algún momento de su vida. Y la otra cosa, los viajeros que vayan, que viajen, sobre todo que viajen al exterior, en aviones, porque se dice que el sarampión viaja en los aviones y en la sala de espera. Entonces, por eso es muy importante. Bueno, por eso en ese momento los pediatras, una de las primeras cosas que hacemos, y que lo deberíamos hacer siempre, pero en este momento más, es cuando viene un chico al consultorio, revisar que tenga su calendario de vacunación. Ahora, doctor, cuando yo era chico, se decía, no sé si ahora se sigue diciendo lo mismo, que era conveniente tener varicela y papera todos juntos. Es más, uno cuando contraía varicela o papera, nosotros somos 3, nos ponían a todos en la misma habitación para que nos contagiemos todos. Pero no estamos hablando de lo mismo que sarampión, ¿no? O sea, similar pero no igual, y en cuanto a gravedad, ¿no? Se decía eso. Bueno, podría decir una grosería, pero no voy a decir una grosería. Eso no es verdad. Por eso, son cosas que quedan. Macana. Es una macana que se pensaba hace años. Yo me acuerdo que decía que las enfermedades había que tenerlas cuanto más temprano mejor, porque de esa manera no se complicaban. Claro. Es verdad que había algunas enfermedades que sí realmente tenían, por ejemplo, la rubiola, que es una enfermedad que tiene más complicaciones en las personas adultas, sobre todo en las embarazadas, por eso, que en los chicos. Eso, pero que las enfermedades había que contagiarse y había que tenerlas, no, porque
si bien el sarampión es de las que más complicaciones tienen, cualquier enfermedad de estas infectocontagiosas puede tener complicaciones. Claro. Entonces, eso es una bacana. Bueno, pero a mí me han encerrado con mis hermanos porque para que nos contagiemos todo como si fuese una diversión. Vamos, que nos contagiemos todo, una gracia. Sí. Pero una gracia que podía ser... Claro, podía salir mal. Podría salir mal. Bueno, eso es bueno porque no veo mucha gente que desmienta este tipo de mitos que van quedando. Son mitos que se escuchan. No, yo digo, este tipo de mitos a veces hasta uno lo veía en los hospitales. Claro. Yo no lo llegué a ver, pero había chicos que se los llevaba a la sala de sarampión, a que se contagiaran de sarampión. Sí, porque eso disminuye. Bueno, pues uno de los problemas del sarampión es que después de tener sarampión, es decir, disminuye la enfermedad para casi todas la inmunidad para casi todas las enfermedades. Entonces, había enfermedades, como algunas enfermedades renales, lo que se llama el síndrome nefrótico, que se veía que había chiquitos que tenían sarampión y que se curaban de eso. Yo me acuerdo de haber visto chicos que los llevaron a que se contagiaran sarampión para que no se curaran esas enfermedades. Esto para que genere anticuerpos, me imagino yo. No, al contrario, para que disminuya, como son enfermedades autoinmunes, para que disminuyera la producción de anticuerpos. Pero cosas que se hacían en esa época, que estoy hablando de 50 años atrás, y que no son correctos. En este momento, lo correcto, lo que tiene que estar en la cabeza de todos los papás es tener a sus hijos y ellos estar correctamente vacunados contra el sarampión. Perfecto. Doctor, un placer. La menor sospecha de una enfermedad con fiebre, como siempre, que persista y mucho más si aparece algún tipo de erupción, enseguida consultarla. ¿En cualquier época del año? En cualquier época. Pasa que son tan relacionables con enfermedades respiratorias que muchas veces se banalizan, ¿no?, los síntomas. Sí, lo que pasa es que acá empieza con los síntomas de enfermedades respiratorias, y la fiebre es más persistente y después aparece una erupción. Entonces, la conjunción de estas cosas es para pensar en la posibilidad de un sarampión. Bueno, para una próxima charla. La vacunación. Bien, para una próxima charla, doctor. A la vacunación. Bien. Cualquier vacuna puede tener rarísimamente algún efecto colateral, pero en general son efectos muy banales. En una época se había hablado de que, estoy hablando de hace más de 20 años, de que la vacuna del sarampión podía generar autismo. Incluso apareció un trabajo que decía eso. Bueno, después se vio que, analizando el trabajo, que eran todas macanas, claro, que eran datos incorrectos. Pero eso realmente a nivel mundial hizo un desastre. Claro, bueno, son esas cosas que hoy hay grandes movimientos antivacunas, claro, por lo que pasó con el COVID, que se está desmereciendo las de calendario, que no hay forma de rebatirlas esas, son las de calendario, que hay que dárselas. Hay que darse sí o sí porque estamos previendo enfermedades muy graves. Claro. Doctor querido, gracias como siempre y gracias por su tiempo. No, por favor, porque un abrazo. Otro para usted. Y feliz año para usted y para todos los oyentes. Gracias, doctor. Lo mismo para usted y su familia. Fuerte abrazo. Gracias. Bueno, ahí estuvo con nosotros nuestro queridísimo doctor Norberto De Carli, nuestro pediatra aquí en Radio Salud, como siempre, dándonos su sapiencia en pediatría, que es tan bien recibida por nosotros y por la audiencia. Nos vamos a una pausa, ya venimos.